Muy bien. Gracias, Andrés. Un gusto ver a mis hermanas y hermanos en Cristo y parte de mi familia también en la reunión. Me da gusto también ver a Víctor, por quien estamos orando, Bitoco, para que el Señor le ayude a sobrellevar bien esta enfermedad y los que ya se han mencionado. Nos queda bastante todavía para hacer con esta enfermedad y lo que nos queda es seguir cuidándonos, confiando en el Señor y cuando estén obviamente las medidas las condiciones más favorables para reunirse otra vez físicamente seguramente, entonces ya podremos estar juntos. Bien, hoy día, gracias por todos los hermanos que han seguido este estudio en Gálatas en estas no sé cuántas semanas, pero varias semanas, más de 25 me imagino semanas, viendo Gálatas. Y como siempre, mi anhelo principal es que al final de la reunión y al final de un estudio como este, mis hermanas y hermanos puedan entender un poquito mejor, incluyéndome también, que podamos entender un poquito mejor la palabra de Dios. Lo único que nos va a edificar, lo único que nos va a transformar es la palabra del Señor. Eso es lo que el Espíritu va a usar para eh, hablar en nuestras vidas, para producir convicción, para convencernos de aquellas cosas que necesitan ser cambiadas o transformadas, mejoradas, eliminadas, en fin. Y una carta como Gálatas ha sido para mí una sorpresa grata. He aprendido muchísimo con esta carta y me faltó mucho trabajo por hacer, obviamente, de explorar. Y cualquier libro de la Biblia realmente uno nunca lo va a terminar de explorar. Pero hoy día debiéramos terminar. Creo que hoy día deberíamos terminar Gálatas y confío en el Señor en que podamos hacerlo. Así que vamos a leer capítulo 6 y el versículo 12. Bueno, el versículo 11. La semana pasada vimos esta interesante porción, ¿verdad? Lo que el hombre sembrare, ¿verdad? Eso es lo que ciega en el contexto de Gálatas, tiene que ver con la manera en que los creyentes están viviendo en el Espíritu. Y eso se va a demostrar en amor al prójimo, en amor hacia el prójimo. Ese amor se demostrará en restaurar a aquellos que están siendo alcanzados o sobrepasados por un pecado. La restauración, alguien me hizo una pregunta muy interesante. Dice, ¿cómo se hace esa restauración? Bueno, Pablo dice con espíritu de mansedumbre, pero el pecado que probablemente Pablo tiene en mente aquí tiene que ver con el contexto, el orgullo, la vanagloria, la envidia. Son los pecados que están aquí. Eso no quiere decir que no se extienda a otros pecados, pero el lenguaje de Pablo aquí tiene que ver con un creyente que está batallando, digamos, y que el pecado en un sentido lo sobrepasa o lo alcanza. Los creyentes mostramos amor y mostramos una vida en el Espíritu eh, cuando estamos dispuestos a ayudar a restaurar a ese hermano o hermana. Y eso se hace con espíritu de mansedumbre, es decir, no mostrando superioridad o exhibiendo superioridad o creyéndose uno superior. Pablo advierte en cuanto a eso. Esa es una manera de mostrar una vida guiada por el Espíritu. Llevar las cargas los unos de los otros, eso tampoco es fácil de hacer. Llevar las cargas significa que las cargas se tienen que hacer conocidas. Y muchas veces lo que nosotros hacemos es esconder nuestros defectos. No queremos que se vean los defectos, queremos esconder los defectos. Y la razón por la cual los escondemos es porque lo que hemos encontrado, o lo que creyentes han encontrado cuando sus defectos se ven lo que han encontrado en vez de un espíritu manso para ayudar a superar esas cosas, ha sido más bien un espíritu de crítica. Aún más triste a veces lo que se ha encontrado es en la diseminación de la falla o la falencia de un hermano o una hermana. Cuando realmente lo que Pablo está diciendo aquí es que
el lenguaje que ocupa es de familia, ¿verdad? La familia de la fe. Eso es lo que la iglesia es una familia, y las familias se cuidan, las familias se apoyan, y así es como debe funcionar la iglesia del Señor. Eh, Otra manera de mostrar una vida guiada por el Espíritu, Pablo habla aquí de sembrar en el Espíritu, tiene que ver con la generosidad, el mostrar generosidad a los que enseñan. Ahí en el contexto de Gálatas, los enseñadores tenían que recibir de toda obra, de todo bien de aquellos que estaban siendo enseñados. Pero Pablo extiende eso en el versículo 9 diciendo: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Es fácil cansarse de hacer bien porque en nuestra humanidad sentimos que cuando hacemos bien pensamos dos cosas: uno, ya hice suficiente, o dos, no he sido retribuido por el bien que hice. Ambas cosas están excluidas, ¿verdad? En la ley de Cristo. ¿eh? El Señor Jesús dijo: que te pide, dale. Eso es todo lo que Él dijo. Si alguien te pide que le lleves la carga por 1 milla, tú llévasela 2. El cristiano somos llamados a vivir una vida que está mucho más allá del ser buena gente. Es una vida que es guiada, inspirada, influenciada por el Espíritu. Bien, llegamos al final, versículo 11 dice: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, a este canon, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas de Jesús. El texto griego omite la palabra Señor. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. De la misma manera en que Gálatas comienza sin un saludo muy extenso, sin palabras de gratitud, sin oración a favor de los hermanos, así un poco abruptamente, Gálatas también termina de esta manera. Una despedida, diríamos, abrupta, una salida un poco abrupta, no porque Pablo no tenga nada más que decir, es porque el tenor de la carta es un tenor más bien serio, un tenor solemne, delicado. La situación en la cual los Gálatas están no es una situación para aplaudir, no es una situación para alabar. En el capítulo 1, Pablo expresa su sorpresa, que está choqueado, que estén tan rápidamente o prontamente desertando de aquel que los llamó. Y la razón es porque los creyentes en Gálatas, no sabemos cuántos, no sabemos a qué nivel, estaban pensando en abrazar un mensaje diferente. Y de eso se trata la carta de Gálatas, ¿verdad? Cómo los creyentes han comenzado a escuchar, a recibir y a pensar en agregar o incorporar la ley de Moisés como un elemento fundamental para ser aceptado por Dios, para ser justificado por Dios y para vivir una vida espiritual que pueda vencer a los deseos de la carne. La ley no tiene ninguna capacidad para hacer esas cosas. Guardar la ley no me hace más aceptable, guardar la ley no me justifica, la ley no produce la clase de vida que va a producir el fruto del Espíritu. Pablo termina la carta diciendo: mirad con cuán grandes letras os he escrito, os escribí de mi propia mano, o os escribo de mi propia mano.
Y aquí es interesante lo que dice: generalmente las cartas eran escritas por un amanuense, un escriba llamado un amanuense. Ellos estaban entrenados para escribir, saber escribir. Si ustedes ven los manuscritos griegos, los más antiguos, está muy ordenadito, muy apretado, porque era muy costoso escribir, era muy costoso la escritura. Los materiales para escribir eran muy costosos. Entonces los amanuenses eran profesionales de la escritura. Y no es que Pablo no supiera escribir, simplemente ellos tenían la expertise, la preparación para hacerlo. Y hay ejemplos de esto, por ejemplo, creo que Romanos dice que yo tercio que escribí la carta, ¿verdad? El saludo al final también como el amanuense, el escriba. Y Pablo generalmente, o cualquier persona, dictaría y el amanuense iba escribiendo. Pero aquí Pablo toma la pluma, ¿verdad? Y él comienza a escribir. Mirad con cuán grandes letras les he escrito. La NBI dice: miren que les escribo de mi puño de letra y con letras bien grandes. Hay debate aquí, los eruditos no se ponen de acuerdo en cuanto a qué quiere decir Pablo con letras bien grandes. Una posibilidad, dicen algunos, es que Pablo no era buen escritor, no sabía escribir bien, entonces le quedaban las letras muy grandes. Descartamos esa, por lo menos yo la descarto. Otra es que podría ser que presumiblemente, aunque no tenemos evidencia certera, Pablo tendría alguna dificultad a la vista y eso le llevaría a escribir con letras más grandes. Eso puede ser, ¿verdad? Sobre todo si es que él quedó con algún problema después de lo que le pasó camino a Damasco, pero tampoco tenemos tanta evidencia. Y la tercera posibilidad es que las letras grandes son intencionadas, lo que nosotros diríamos hoy día en una carta con mayúscula y negrita, ¿verdad? Si yo le mando un correo a Marco y al final le incluyo algo con letras mayúscula y negrita, es porque estoy queriendo enfatizar algo muy, muy importante. Esta es probablemente la explicación de por qué Pablo está incluyendo esto. Y no es sorprendente, porque un poquito antes Pablo ha dicho: quisiera estar con vosotros y cambiar de tono, ¿verdad? Pues estoy perplejo con vosotros. Lo que Pablo ha escrito a través de toda la carta, nunca se pierde ese sentido de shock, ese sentido de estar en sorpresa, de estar impactado por lo que está sucediendo en las iglesias de Galacia. En esta parte del versículo 12, Pablo va a otra vez dirigirse a los judaizantes, a los agitadores o los perturbadores. Dice: todos los que quieren agradar en la carne os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Interesante el versículo 12 porque, bueno, hay varias cosas aquí muy interesantes. Lo primero es la expresión agradar. Es un vocablo que solo aparece aquí en el Nuevo Testamento, aunque es un vocablo que sus familias, digamos, sus palabras de la misma familia, etimológicamente hablando, están están por todas partes. Es un vocablo, otra vez, etimológicamente hablando. Acuérdense que el significado de una palabra no se basa en su etimología, ¿verdad? No como la palabra está compuesta. Puede ayudar para dar algo de luz en cuanto al uso o cómo se usó o cómo nació la palabra, pero lo que determina el significado de una palabra es cómo se usa, de dónde está usada, tanto en su contexto literario como en su contexto cultural. Pero del punto de vista etimológico, el vocablo que ocupa aquí Pablo es una especie de combinación entre la palabra bueno y la palabra rostro, buen rostro. Y la manera de traducir este vocablo sería: todos los que quieren, diríamos, impresionar, todos los que quieren causar una buena impresión, todos los que quieren hacer una excelente presentación, ¿verdad? Eso es, todos los que, muy importante el pronombre que Pablo va a ocupar aquí, porque lo va a ocupar también más abajo en el versículo 12, los que, las, quienes tratan, ¿verdad? Quienes quieren causar una buena impresión en la carne. Y aquí es muy llamativo lo que Pablo está haciendo, porque otra vez está develando la agenda que hay detrás de estos personajes.
Y como hemos dicho en reuniones pasadas, la agenda siempre es una agenda personal. Por ejemplo, vimos en el capítulo 4, si no me equivoco, cuando Pablo dice que ellos tienen celo, ¿verdad? Tienen celo por vosotros, pero no para lo bueno, sino que quieren apartarlos. Claramente muestran una clase de celo, pero que es un celo negativo. Aquí Pablo dice que los quienes quieren causar una buena impresión en la carne, estos son los que los obligan a que sean ustedes circuncidados. Una buena impresión. Y luego dice, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Ya voy a llegar ahí. Pero por ahora es interesante esto de la buena impresión. Esta es una característica muy interesante que hasta el día de hoy uno ve en el legalismo sobre todo. El legalismo es todo de causar una buena impresión, de querer pretender que yo soy santo, querer pretender que soy, querer mostrar que se haga evidente, y generalmente eso se hace a través de una cierta forma externa de mostrarse, incluso a veces está una manera de hablar. A ver, hay predicadores que cambian la manera de hablar, cambian el tono. Yo nunca he entendido eso, por qué los predicadores tienen que cambiar su tono cuando están hablando, como si fuera... Y peor que hay otros que imitan a esos predicadores en su forma de hablar. Pareciera que una entonación especial que le da una cierta solemnidad al mensaje. Sin embargo, al igual que los judaizantes, detrás de esa acción, muchas veces lo que hay es un querer impresionar a los demás. Pablo dice que los judaizantes o perturbadores lo que ellos quieren hacer simplemente es causar una buena impresión, una buena muestra en la carne. Y es lo que hacen para poder lograrlo es obligar a otros. Esa buena impresión que los perturbadores y agitadores quieren lograr, lo van a hacer o lo van a conseguir obligando a otros a que hagan algo que no tienen que hacer. En este caso, circuncidarse. El vocablo obligar es un vocablo que aquí en Gálatas es importante, ya ha aparecido antes. El apóstol Pablo habla en el capítulo 1 de aquellos que se introdujeron a escondidas en las iglesias, los falsos hermanos, capítulo 2, versículo 4, que entraban a espiar nuestra libertad. Perdón, en el versículo antes, el versículo 3, mas ni aun Tito conmigo y todo el griego fue obligado a circuncidarse a pesar de estos falsos hermanos. Luego Pablo a Pedro le dirá ahí mismo, en el capítulo 2, le dice, ¿por qué si tú siendo judío y vives como gentil y no como judío, por qué obligas a los gentiles a judaizar? Esto es una alarma, hermanos, a tener en cuenta en una iglesia o en una congregación. Cuando ciertas personas quieren imponer algo que promete o que supuestamente arguye mayor realidad o una mejor aceptación delante de Dios. Eso es legalismo. Es querer imponer algo que arguye supuestamente que se va a conseguir una mejor posición delante de Dios o se va a ser más santo delante de Dios o me va a ayudar a ser más espiritual. Pero eso va en contra del mensaje del Evangelio. Lo único que va a producir aquello que trae como beneficio el crecimiento del creyente y el beneficio de los demás es la vida guiada y gobernada por el Espíritu. Pero estos perturbadores en Galacia lo que querían hacer era mostrar una buena impresión en la carne, pero lo hacían a costa de otros, imponiendo, obligándoles a que se circuncidaran. Pero Pablo agrega algo más. Agrega que ellos lo hacen para no padecer persecución por causa de la cruz de Cristo. Solamente, el orden de las palabras es un poquito diferente, solamente por la cruz o en la cruz de Cristo
no sean perseguidos. O padecer persecución. Va al final de la oración en el versículo 12. Hoy día estábamos leyendo en Hechos, en nuestra lectura familiar, estábamos leyendo cómo Pablo llega a Jerusalén luego de su tercer viaje misionero y cómo fue muy llamativo la lectura, ¿verdad? Por todas partes, por donde Pablo va, incluso un profeta llamado Agabo dice, del varón a quien pertenece este cinto, así será amarrado. Pablo dice, yo voy a ir igual. Bueno, ese es un tema interesante a conversar, ¿verdad? Pero lo interesante es que cuando Pablo llega a Jerusalén, le dice Santiago, ¿verdad? Jacobo, hermano del Señor, le dice, mira Pablo, esto es lo que está pasando, dicen que tú andas hablando en contra de Moisés, sería bueno que fueras al templo, que guardaras un voto para que se den cuenta que los judíos, que tú no estás predicando en contra, de que guardan las costumbres y todo eso. Pablo hacía eso. No hay ningún problema en eso. El problema, lo hemos dicho en muchas reuniones, el problema no es que alguien, un judío, como Pablo sobre todo, abandonara sus costumbres y sus tradiciones. El punto era predicar que aquellas tradiciones o la ley de Moisés era necesaria para la justificación y la santificación. Ese era el problema. Y Pablo jamás predicó eso, ¿verdad? Pero miren lo interesante, cuando Pablo finalmente lo toman, la turba lo toma en el templo, lo reconocen. Esto está en Hechos 21 y el versículo 28. Varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo de la ley de este lugar, y además de esto ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Toda la ciudad se conmovió y apoderándose de Pablo le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Versículo 32 dice en Hechos 21, el tribuno, cuando llega, tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. A Pablo lo estaban matando, la turba lo estaba linchando, eso es lo que está ocurriendo. Y no es la única vez que le pasa, ahí en Galacia también le pasó. ¿Por qué? Por causa de la cruz de Cristo. Y los judaizantes sabían, que son muy astutos, el legalista es muy astuto. El legalista sabe qué decir y qué no decir para ahorrarse la persecución y los problemas. Dice, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. La razón por la cual estos judaizantes enseñan a otros y obligan a otros a circuncidarse es porque ellos no quieren pasar por las golpizas que Pablo pasó. Es decir, ellos predicaban el evangelio, hablaban de Jesús, predicaban a Jesús, el Mesías, pero también agregaban la ley de Moisés y la circuncisión. De esa manera se evitarían las persecuciones y las molestias. Sin embargo, Pablo en el versículo 13 dice, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse. Interesante este pasaje. Pablo dice, esos que se circuncidan no guardan la ley. Hay varias ideas aquí, pero lo más probable es que Pablo está dejando en evidencia de que ellos no son capaces de guardar la ley. Esa es una manera de entender el versículo. No predican, obligan a otros, pero ni siquiera ellos son capaces de guardarla. Pero quieren que ustedes se circunciden para gloriarse en vuestra carne. Interesante cuando Pablo dice al final, yo traigo en mi cuerpo las marcas de Jesús. Es como si Pablo esté diciendo en el versículo 13, esta gente lo que quiere es mostrar las señales o las marcas de vuestra circuncisión para gloriarse. Buscan honor, buscan gloria a costa de imponerles algo a ustedes que no tienen por qué hacer. No tiene nada que ver probablemente con este pasaje, pero simplemente me hizo recordar cuando David quiere casarse con una hija de Saúl
Y Saúl le dice, bueno, sí, te la doy, pero tienes que traerme, no sé si eran 100, no sé cuántos prepucios de filisteos. Mató a los filisteos, asumo, y llegó con la muestra. Aquí están. Y eso le permitió obtener lo que quería. Pensé en esa imagen de los judaizantes o los perturbadores queriendo mostrar. Aquí está, mire, aquí está el hermano, qué sé yo, el hermano, digamos, Demetrio. Aquí está el hermano Demetrio que se convirtió con la predicación y aquí está circuncidado ya finalmente este hermano Demetrio es ahora plenamente parte de la familia de Dios, plenamente participante de las promesas que hizo Dios a Abraham. Y aquí está el otro, el hermano Apeles, que también se ha circuncidado y desde que nosotros llegamos se han circuncidado 15 hermanos ya y hay como 20 que quieren circuncidarse. Estamos muy contentos con los números. Bueno, esa es la clase de vanagloria que los perturbadores buscaban. Querían gloriarse a costa de otros y a costa de la imposición de algo que iba en contra de la libertad que hay en Cristo. El contraste está en Pablo cuando dice en el versículo 14, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Pablo ocupa una interesante construcción aquí, ocupa una forma verbal que en griego se llama optativo, no es tan común, me genoito. Interesante porque me genoito aparece en Romanos 6, muy conocido, cuando Pablo dice, ¿qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Pablo dice, me genoito, en ninguna manera, que esto no llegue a ocurrir. Aquí se tradujo, lejos de mí esté gloriarme, porque está junto a otro verbo, y eso hace que la construcción sea un poquito más peculiar. Pero la idea aquí sería que el gloriarme, que nunca ocurra, que llegue yo a gloriarme, que nunca llegue a ocurrir, sino una forma negativa muy enfática, sino solamente en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Aquí está el contraste. Este es el contraste entre los perturbadores, los agitadores que buscaban gloriarse a costa de las marcas de la circuncisión impuesta en otros, y Pablo, que la única gloria que él puede ver está en su identificación con Cristo crucificado. Pablo nunca buscó gloriarse, nunca buscó la gloria personal. Jamás hizo de eso su objetivo. Si buscaba una clase de gloria, es la clase de gloria que Dios da a aquellos que le sirven y a aquellos que viven para Él. Pero nunca buscó gloria a costa de otros. Más bien, Él se veía a sí mismo como uno que estaba co-crucificado. No solamente que estaba crucificado con Cristo, como dice en capítulo 2 y versículo 20, sino que ahora dice, el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Puede ser que aquí haya una relación entre, de verdad, el mundo, la palabra mundo tiene una connotación obviamente muchas veces negativa, cosmos, eh, el mundo, la carne y el mundo están muy relacionados y lo que los perturbadores buscan es la clase de honra y gloria que el mundo buscaría o que la carne buscaría o que el mundo buscaría promover. Pablo dice que para él el mundo ha sido crucificado y él ha sido crucificado con respecto al mundo. El mundo no es el mundo ya no es el foco de su atención ni el objetivo de su carrera.
¿Por qué? Lo explica en el versículo 15. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Este era eh, el problema, ¿verdad? O uno de los problemas. El problema de que se estaba haciendo de la circuncisión o se le estaba dando a la circuncisión un valor que ya no lo tenía. Pero Pablo no dice en Cristo Jesús la circuncisión vale nada. Dice ni la circuncisión vale nada, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión. Ambas cosas, ¿ok? Ambas cosas no tienen el valor que el mundo podría dar, o en este caso el judaísmo israelita, ¿verdad? La práctica de Israel, el judaísmo, su religión, el valor que le daría. Por otra parte, alguien podría estar en la vereda opuesta, ¿verdad? Y decir, no, la incircuncisión es lo único que vale, etcétera. Acuérdense que Pablo circuncidó a Timoteo, por tanto, en un sentido, era útil como una puerta para predicar el Evangelio, pero nada más, ¿verdad? En Cristo Jesús, el ser circuncidado vale algo, ni el ser incircunciso vale algo. ¿Por qué? Porque somos parte de una nueva creación. Sin una nueva creación. La palabra creación, de hecho esta frase que aparece aquí, es, si no me equivoco, la misma que aparece en 2 Corintios 5, cuando Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. La palabra creación puede traducirse tanto creación como criatura, de tal manera que hay un poco de debate aquí en cuanto a lo que Pablo quiere decir. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva criatura. Somos una nueva criatura. Eso puede ser. Es gramaticalmente correcto, etimológicamente correcto. Pero la expresión nueva creación es posiblemente la más correcta. Creación o nueva creación probablemente esté en contraposición con la idea del mundo. Este mundo, este orden, no tiene, ya no soy parte de ese orden. La palabra que ocupa Pablo aquí en Gálatas, ¿verdad? Que le vamos a ver de nuevo, esos rudimentos del mundo, esos rudimentos ya no gobiernan mi vida, no determinan mis pensamientos, no determinan mis objetivos. Lo que el mundo pueda pensar, incluyendo la religión, esos conceptos generados en ese contexto del mundo, eso ya no corre. Lo que el Señor ha hecho, lo que Él ha conseguido, es una nueva creación. Es una nueva creación. Somos una nueva creación. La iglesia es una nueva creación. Por tanto, lo que realmente, lo que busca, y esto es el Pablo, lo que busca el apóstol Pablo, es que los creyentes vivan de acuerdo a esa realidad. Pertenecemos, formamos parte de una nueva creación, donde los antiguos valores, por muy predominantes que sean, ya no ingieren, no influyen ni determinan la manera de vivir, la manera de actuar de un creyente. Interesante lo que Pablo va a decir aquí en el versículo 16. Dice, y todos los que anden conforme a esta regla, perdón, conforme a esta regla. La palabra regla, como yo les decía, es la palabra canon. Palabra canon. La palabra canon viene de la idea de una caña de medir. La caña que es una medida. Y de ahí que viene entonces la idea de algo que se convierte en estándar. No sé si estoy en lo correcto o no, pero yo hace
años atrás escuché que parece que en Francia tienen en un cierto lugar un metro, la medida oficial, ¿verdad?, de los 100 centímetros. Y ese es el estándar que se utiliza para medir, para crear cualquier otra regla, ¿verdad? Si usted quiere empezar un negocio de reglas, no de las reglas que se imponen, sino de reglas de medir. Si usted quiere crear una empresa de fábrica de reglas, qué sé yo, ponga el apellido que quiera, tendrá que, cuando fabrique esa regla, tendrá que ceñirse al estándar, al canon, que es la medida oficial que está guardada en algún lugar. De ahí viene entonces la idea de canon. Canon llegó a convertirse también, ¿verdad? Cuando hablamos del canon de la escritura, pensamos en aquello que cumple esa medida. Un escrito es canónico porque cumple con los requisitos y de ahí, por tanto, es autoritativo. Es autoritativo porque cumple con el estándar. Pablo dice aquí que lo único que cuenta ahora ya no vale ni la circuncisión ni la incircuncisión. Esto lo vimos, ¿verdad? En el capítulo 3, cuando Pablo sorprendentemente dice, ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Eso es lo que la iglesia es una nueva creación. Y esto se convierte en un estándar. Esto se convierte en un canon, se convierte en una regla. Interesante que Pablo no ocupe la palabra nomos, no dice esto es una ley, quizás a propósito para evadir cualquier clase de asociación con la palabra ley, él ocupa la palabra canon, que no me fijé cuántas otras veces aparece en el Nuevo Testamento o si aparece en la Septuaginta. Pero Pablo dice que en Cristo Jesús ya no hay varón ni mujer, esclavo libre, judío ni gentil, circuncisión y circuncisión, sino que somos una nueva creación en Cristo. Y esto es lo que marca el canon. Y los que andan, esta es la frase que yo les quería comentar, los que andan, ¿verdad? Pablo ocupó este mismo pronombre en el capítulo, aquí en el versículo 12, todos quienes quieren causar una buena impresión, todos cuantos quieren. Está el mismo pronombre, ahora Pablo ocupa aquí este mismo pronombre para decir, y todos cuantos sigan este canon, o más bien para todos quienes sigan este canon o esta regla. El verbo aquí que Pablo ocupa, andar, ¿verdad? Es el mismo que ya vimos en algunas reuniones pasadas, en el capítulo 25. Capítulo 5, versículo 25, Gálatas no tiene 25 capítulos, por supuesto. Gálatas 5, 25, cuando dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Este verbo estoy geo, un verbo no tan común. Dijimos que el Pablo ocupa mucho el verbo griego peripateo, caminar o andar. Estoy geo es un verbo que tiene matices militares, la idea de andar o caminar en línea, y creo que es una buena traducción en el capítulo 5, versículo 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos alineados en o por el Espíritu, y aquí es lo mismo. Y a todos cuantos anden, a todos cuantos anden de acuerdo o en conformidad a este canon. El vocablo andar, estoigeo, también hay una interesante correlación con lo que aparece en el capítulo 4, lo voy a mostrar aquí, ¿verdad? En el capítulo 4 y en el versículo
3, así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud en los rudimentos del mundo. No es el verbo stoigeo, es el sustantivo, pero es de la misma familia. Y también aquí en el versículo 9, más ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos? Ahí está de nuevo, estoigeia, los rudimentos, estoigeia y el verbo estoigeo son, creo yo, parte de la estrategia del apóstol Pablo para comparar la vida del creyente. La regla del creyente, que forma parte de una nueva creación, es que ande en línea, que esté alineado con esta realidad. Somos una nueva creación. Por tanto, los antiguos rudimentos, aquellas cosas básicas, aquellos principios, ideas dictadas por la sociedad o por la religión, no es lo que va a determinar la vida del creyente. Pablo dice, y a todos los que anden. Interesante aquí el verbo andar está en tiempo futuro y cumple una función condicional. De manera que esta es la promesa es paz y misericordia, ¿verdad? Una frase muy llamativa aquí en Gálatas, porque no es la forma común en que Pablo termina, pero ya dijimos al principio de la reunión que el final de la carta es bastante particular. Y el vocablo andar, es decir, los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia, todos los que anden conforme a este canon, todos los que caminan en línea de acuerdo a la nueva realidad de lo que somos, una nueva creación, para aquellos en la promesa de paz y misericordia. Esto es llamativo porque Pablo está aquí condicionando la promesa. La promesa de paz y misericordia es finalmente solo para aquellos que andan en línea con la realidad de lo que somos, una nueva creación. Paz y misericordia desciendan, dice la NBI, sobre todos los que sigan esta norma y sobre el Israel de Dios. Difícil frase aquí, los que andan conforme a esta regla, dice, sea a ellos y al Israel de Dios. Mucho debate aquí, qué significa, va a depender mucho de cómo uno traduzca esta pequeña conjunción en griego kai, que se traduce comúnmente como i, pero kai tiene una función bastante más amplia y compleja que simple ser una conjunción copulativa. Tiene también muchas veces una función adverbial, de tal manera que uno podría leer esta frase así: a todos los que anden conforme a este canon o en línea con este canon, paz y misericordia sea a ellos, es decir, al Israel de Dios. Es una manera de traducirlo. La pregunta es si es que Pablo tiene aquí a dos grupos en mente o a un grupo en mente. Esa es la pregunta clave. Y hay mucho debate, ¿verdad? Aquí, y no vamos a resolver ese debate en 5 minutos. Creo yo que Pablo tiene aquí en mente a un solo grupo. Pablo en otras partes habla de Israel en términos literales, Israel según la carne. Por ejemplo, en 1 Corintios habla de Israel según la carne. En Romanos 9 habla de que no todos los que descienden de Israel, o no todos los que son descendientes, como dice, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. De tal manera que hay lugar para pensar en una clase de Israel, como hemos visto en Gálatas. No son descendientes de Abraham, los que no son necesariamente descendientes de Abraham, los que lo son vía
sanguínea, sino que finalmente el ser descendiente de Abraham toma una trascendencia que va más allá de lo humano, de la carne o de lo sanguíneo, de lo que es hereditario, sino que toma una connotación espiritual. Los hijos de Abraham, el hijo de Abraham que tú quieres ser, no es el descendiente sanguíneo, sino el descendiente espiritual, es decir, aquel Abraham que fue justificado, aquel Abraham que recibió las promesas. Ese hijo de Abraham es el que tú y yo queremos ser, y para ser parte de esas promesas. Y eso se logra no por ser parte de la genealogía de Abraham, que es lo que los israelitas pensaban, sino que se logra cuando uno cree en Cristo como Salvador y entonces alguien llega a ser parte de la familia de Abraham. De la misma manera, hay un Israel que es un Israel, no me gusta la palabra espiritual, pero un Israel que es el verdadero Israel, aquel pueblo que ha sido regenerado, aquel pueblo que por fe en Cristo ha sido justificado y que por supuesto pertenece a la familia de Abraham. Esto es importante porque cuando Pablo habla de aquí del Israel de Dios, que es una frase bastante única, si no me equivoco, el Israel de Dios, una frase muy particular, es el Israel de Dios. No es el Israel de los fariseos, no es el Israel de del judaísmo, no es el Israel de los sacerdotes o escribas, es el Israel de Dios. Y ese Israel forma parte o anda o vive de acuerdo a a este canon, el ser parte de una nueva creación. En el versículo 17, Pablo dice: de aquí en adelante nadie me cause molestias. Y esto esta es una frase muy probablemente dirigida en toda su fuerza a los perturbadores, los que estaban causando tanto daño en la congregación, posiblemente también a los creyentes que estaban recibiendo este mensaje, porque en realidad que los judaizantes predicaran su mensaje a Pablo, como decimos en Chile, sería lo mismo. Ellos pueden prediquen lo que quieran. El problema es cuando ese mensaje comenzaba a ser aceptado por los creyentes. Eso es lo que causaba las molestias. La idea de aquí de molestia aparece en el Nuevo Testamento cuando el Señor habla en favor de María. Dice: ¿por qué molestáis a esta mujer? Causar molestias. ¿Cuál es la razón por la cual Pablo no debe ser molestado de esta manera? Dice: porque yo traigo en mi cuerpo las marcas de Jesús. ¿Quieres una marca en tu cuerpo? Dice Pablo. ¿Tú quieres una marca? Bueno, no optes por la circuncisión. Esa marca no te ayuda en nada. Esa marca no te hace mejor cristiano. Esa marca no dice nada de tu relación con Cristo. Pero yo tengo una clase de marca que te va a ayudar a entender cómo vivo yo mi cristianismo. Y esto es lo que Pablo decía. Esto es lo que Pablo pensaba de sí. Y comentábamos con la familia estas palabras asombrosas de Pablo cuando, por ejemplo, se despide de los creyentes de Éfeso en la playa ahí en Mileto. Él dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Luego Pablo sigue viajando, llega a Cesarea, a la casa de Felipe el evangelista, que tenía 4 hijas que enseñaban. Dice, ahí llega el profeta Agabo,
y Pablo y les tratan de convencer, el versículo 12 del capítulo 21, de hecho, al oír esto le rogamos nosotros los de aquel lugar que no fuera a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Esa es la diferencia. El legalista en nuestro tiempo, o el judaizante de los días de Pablo, busca gloriarse a costa de otros. Y lo hace imponiendo cosas que se puedan ver, imponiendo cosas que otros puedan ver, de tal manera que puedan decir: wow, qué grande este hermano, qué notable este hermano. Pablo dice: yo tengo una marca que mostrar, pero no son marcas producidas por guardar la ley de Moisés, son marcas como resultado de mi lealtad al Evangelio. Yo traigo en mi cuerpo las marcas de Jesús. Y al fin y al cabo, hermano, eso es lo que uno quiere. Yo, mientras pensaba en el mensaje, yo decía: ¿qué marcas tenemos para mostrar? ¿Qué marcas tengo yo para mostrar? Y es muy peligroso esto. Vivimos en una época que busca establecer marcas. Vivimos en una época que busca querer mostrar. Pablo dice: yo tengo algo que mostrar. Tengo las marcas de Jesús. Pablo no se refiere a las marcas del Señor, de la cruz que las tiene, se refiere a las cicatrices, de las golpizas que recibió. Esa clase de marca que deja en evidencia la clase de compromiso y amor por el Señor, donde uno ya definitivamente está puesto en el último lugar. Los judaizantes, por otra parte, también querían gloriarse a costa de las marcas de otros. Y creo que una muy buena manera de terminar la carta para Pablo, ¿verdad? Al fin y al cabo, la diferencia, o lo que marca la diferencia, es qué clase de marca es la que uno busca dejar, o qué clase de marca uno busca tener. La clase de marca externa, ante la cual otros pueden gloriarse por lo que ven, es externo que yo hago, que pueden decir: wow, qué impresionante, ¿verdad? Como una vez algunos hermanos se ponen terno y corbata, ¿verdad? En las reuniones de Zoom, y abajo están con chori y con chala, ¿verdad? Y claro, se ponen la corbata para la cámara nomás, para poder causar una buena impresión. Pero eso no hace ninguna diferencia. Las marcas que el creyente debiera mostrar primero son las clases de marcas que son evidenciadas por la vida guiada por el Espíritu, el fruto del Espíritu. Pero al fin y al cabo va a ser tanto lo que el Espíritu va a hacer en ese creyente que lo puede llevar a sufrir por el Señor, y eso se va a hacer evidente también. Bueno, me faltó el último versículo. Pero el último versículo de Gálatas dice, noten ustedes cómo termina Pablo. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Y se terminó Gálatas. No hay muchas palabras de encomio, de alabanza, ni de felicitaciones, por supuesto que no. ¿Cuál es el principal mensaje para nosotros de Gálatas? Bueno, somos llamados a vivir en el Espíritu. Que la espiritualidad no se produce a través de cosas externas, sino por una vida de negación, de ser conscientes de que somos una nueva creación, de que debiéramos estar crucificados con Cristo, de que el mundo está crucificado a nosotros y nosotros el mundo, es decir, nuestra relación ha cambiado tajantemente y para siempre. Y que lo que finalmente va a producir una clase de vida que no requiere de ninguna norma es la clase de vida guiada, influenciada, soplada, controlada por el Espíritu. Y eso obviamente es mucho más difícil de hacer que guardar un listado de cosas. Es mucho más difícil vivir el día a día, andar en línea con el Espíritu. Eso no es fácil. Pero justamente el Señor nos dejó su Espíritu
para ir trabajando en nuestra vida para que eso se produzca. Que el Señor bendiga su palabra, todo lo que hemos visto en estos meses, lo bendiga en nuestro corazón y en nuestra mente. Vamos a orar. Padre, que queremos darte gracias por la inmensa bondad que tú has exhibido y que exhibes cada día, cada momento en nosotros. Todos los que estamos aquí presentes a través de este medio podemos testificar de tu bondad, de tu gracia. Has provisto de lo más valioso, ¿no? Has dado tu propio Hijo. El apóstol Pablo en algún punto dijo, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Todo en él, en esta vida humana que él vivió, fue perfección. Jamás quebrantó la ley, nunca pudo quebrantar la ley. Sin embargo, se hizo a sí mismo maldición al morir y quedar colgado en aquel madero, para que nosotros pudiéramos ser librados, redimidos de aquella maldición. Todo lo que tú haces, Padre, deja en evidencia tu gracia y tu amor. Guárdanos de querer, siquiera imaginar, de que podamos agregar algo, como aquellos judaizantes querían agregar la ley y la circuncisión como un medio para ser más aceptables delante de ti, o para tener los medios para vivir una vida triunfante contra la carne. Más bien, Padre, ayúdanos a vivir una vida que sea guiada por el Espíritu, que sea llenada por el Espíritu. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre del Señor Jesús. Amén.